Quiero que imagines esto. Estás en una cama de hospital a las 3 de la madrugada. El suero gotea frío en tu brazo. Las máquinas pitan con esa monotonía que solo se escucha bien cuando todo lo demás está en silencio. Y ese silencio es total porque no hay nadie. La silla de acompañante lleva vacía 48 horas. Tu teléfono no ha sonado desde ayer al mediodía. Y mientras miras el techo de esa habitación, con la lucidez cruel que da la soledad absoluta, entiendes algo que llevas años sin querer entender. Que las únicas dos personas en el mundo que tendrían que estar ahí, eligieron no estar. Eligieron sus casas, sus comodidades, sus rutinas. Te eligieron a ti no. Y en ese momento, en ese silencio que duele más que cualquier enfermedad, algo se rompe dentro de ti. Pero lo que nadie esperaba, ni siquiera yo misma, es que de esa rotura naciera la decisión más poderosa de mi vida. Tenía 72 años, y mis hijas me abandonaron en ese hospital convencidas de que ya no era nada. Lo que descubrieron meses después es que en esa cama, sola y con el corazón a punto de romperse, me convertí en la mujer más peligrosa que habían conocido en sus vidas. Peligrosa no con gritos ni con escenas, con silencio, con inteligencia, con una paciencia que ninguna de las dos era capaz de imaginar en mí. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país estás escuchando esta historia. Me llamo Elena. Fui costurera durante 32 años. Me levanté antes del amanecer durante décadas para que mis hijas tuvieran desayuno caliente, ropa limpia y zapatos que no les apretaran. Lo hice sola, porque su padre se fue una noche de enero cuando ellas tenían 5 y 7 años. Recogió una bolsa que debía llevar preparada desde antes porque estaba demasiado ordenada para ser improvisada. Cerró la puerta de nuestra casa con una suavidad que todavía me resulta más cruel que cualquier portazo, y desapareció de nuestras vidas sin carta, sin número de teléfono, sin ninguna explicación que yo pudiera darle a dos niñas que al día siguiente preguntaron por su padre en el desayuno. Me quedé sola con la deuda de la casa, con el alquiler del mes sin pagar y con dos hijas que necesitaban que yo no me derrumbara, y no me derrumbé. Eso era lo que me decía a mí misma cada mañana, mientras esperaba el autobús de las 6:15, con los ojos todavía medio cerrados. Elena, tú no te derrumbas. Eso fue mi error también, porque construí una identidad tan sólida alrededor del sacrificio, alrededor del yo puedo con todo, que nunca aprendí a pedir, nunca aprendí a decir que no, nunca aprendí a ponerme a mí misma en algún lugar de la lista de prioridades que no fuera el último. Y mis hijas crecieron dentro de esa dinámica, respirándola, interiorizándola, aprendiendo que mamá siempre está, que mamá siempre puede, que mamá no tiene límites ni necesidades que no puedan posponerse. Lo que no saben las madres que dan sin límite es que están enseñando una lección que no tienen intención de enseñar, que su presencia no tiene precio porque no cuesta nada, que siempre estarán ahí, que pueden tratar ese amor como un recurso inagotable que no necesita cuidado ni reciprocidad porque se renueva solo. Mis hijas aprendieron esa lección demasiado bien. Valeria, la mayor, se casó con Rodrigo cuando tenía 28 años. Rodrigo era gerente regional de ventas en una empresa de importaciones. Ganaba buen dinero y clasificaba el mundo según esa lógica, con una precisión que aplicaba a todo y a todos. Desde el primer momento, me miró con la expresión específica del hombre, que está evaluando si algo vale lo que cuesta mantener. Era amable en la superficie, con esa amabilidad calculada de quien sabe que la suegra viene en el paquete. Pero debajo de esa amabilidad había algo más frío y más concreto que el tiempo. Fue sacando a la superficie, primero en comentarios pequeños sobre mi barrio, sobre mi casa, sobre mis costumbres, y luego en algo más estructurado que tardé demasiado en reconocer como lo que era una estrategia. Y Valeria, que al principio ignoraba esos comentarios o los contradecía con suavidad,
Fue absorbiendo esa lógica año a año hasta que un día me di cuenta de que los repetía, con sus palabras, con su tono, pero los repetía. Daniela, la menor, nunca se casó, pero a los 26 años me pidió el dinero de mi fondo de emergencias para el depósito de un apartamento con Sebastián, su novio. Me lo pidió con esa naturalidad que solo tiene quien está completamente seguro de que la respuesta va a ser sí. Y la respuesta fue sí. 6 meses de depósito más, primer mes de renta. Casi todo lo que tenía ahorrado fuera de lo estrictamente necesario. Me dijo que me lo devolvería en cuanto se estabilizaran. Pasaron 8 años. No me devolvió nada, y yo nunca lo mencioné, porque así funcionaba la lógica que había construido durante décadas. El amor de una madre no se cobra. El sacrificio no genera factura. Lo que yo daba entraba en la categoría invisible de las cosas que simplemente existen y que nadie recuerda agradecer porque nunca tuvieron precio visible. Así estuvimos años. Yo dando, ellas recibiendo. Yo cuidando a los hijos de Valeria cuando ella tenía compromisos. Escuchando los problemas de Daniela a cualquier hora. Remendando, prestando, estando. Y debajo de toda esa cotidianidad, tan despacio que yo no lo veía aunque estaba ocurriendo delante de mí, algo fue cambiando. Las visitas se fueron acortando. Las llamadas fueron perdiendo temperatura. Pasé de ser la persona a quien consultaban a ser la persona a quien informaban cuando ya habían decidido. Pasé de ser el centro de la familia a ser la periferia. Y luego, sin que nadie lo dijera en voz alta, pasé a ser algo diferente. Pasé a ser el problema. No lo entendí del todo hasta el martes de octubre, en que Valeria llegó a mi casa con una carpeta de plástico azul llena de papeles que olían a tóner reciente. Se sentó en mi cocina. Rechazó el café que yo había preparado para ella y me explicó durante 40 minutos, con una paciencia estudiada que me di cuenta demasiado tarde que había ensayado, que lo más inteligente que yo podía hacer era transferir la propiedad de mi casa a su nombre y al de Daniela de manera anticipada, para evitar complicaciones, para que todo estuviera claro, para que yo pudiera estar tranquila. Me lo dijo con palabras suaves y con gestos afectuosos, y con la lógica aparente de quien solo quiere el bien de los demás, y yo escuché todo el discurso con las manos alrededor de mi taza de café, y una quietud interna que sorprendentemente no era aceptación, sino alerta. Cuando terminó, le dije que lo pensaría, que consultaría con alguien, que ya le avisaría. La cara que puso en ese momento fue extraordinariamente instructiva. Duró menos de 2 segundos y luego se compuso, pero lo vi. Impaciencia. Urgencia apenas contenida detrás de la máscara amable. Recogió sus papeles y se fue. Y desde la ventana la vi doblar la esquina en el coche gris de Rodrigo. Y pensé por primera vez con esa claridad que da el miedo cuando se deja ver del todo, esto no es amor, esto es otra cosa completamente distinta. Esa noche empecé un cuaderno pequeño de tapas verdes que guardaba en el cajón de la mesita de noche. Anoté la fecha, lo que Valeria dijo, el tono en que lo dijo, los papeles que trajo. No sabía para qué iba a servir ese registro en ese momento. Era un instinto, pero los instintos de una mujer que ha sobrevivido sola durante 40 años no son solo instintos, son inteligencia acumulada que ha aprendido a operar en silencio. N-Kanamatomika, parte 2. El abandono y la noche que lo cambió todo. N-Kanamatomika. Lo que siguió en los meses posteriores fue una presión que se ejercía con una sofisticación que todavía me asombra cuando la recuerdo. Daniela empezó a llamarme con una frecuencia inusual, pero las conversaciones habían perdido todo rastro de espontaneidad y seguían un patrón tan reconocible que yo podría haberlo recitado de memoria. Pregunta por mi salud, anécdota sobre su vida, referencia oblicua a lo que Valeria le había comentado, insinuación sobre la conveniencia de resolver lo de la casa,
Regreso a la normalidad afectuosa como si la insinuación no hubiera existido. Era un guión, bien construido, hay que reconocerlo, con suficiente calor intercalado como para resultar plausiblemente espontáneo. Pero era un guión. Sebastián me llamó directamente una tarde, cosa que en 8 años de relación nunca había ocurrido. Me habló con una voz melosa que no le conocía. La voz del vendedor que ha decidido ser encantador de manera estratégica, y me explicó, con mucha amabilidad, que Daniela estaba muy preocupada por mi bienestar, y que firmar la propiedad a nombre de ellas era lo más tranquilizador que yo podía hacer para mí misma a estas alturas de la vida. No me dijo qué pasaría si no lo hacía. No hizo falta. El peso de la insinuación era perfectamente claro, sin necesidad de completarse. Anoté la llamada en el cuaderno. La presión siguió durante meses. Sutil, persistente, disfrazada de preocupación. Y yo seguí diciendo que lo estaba pensando, que necesitaba tiempo, que ya les avisaría. Mientras tanto, guardaba silencio hacia afuera y pensaba hacia adentro con una intensidad que nunca había dedicado a pensar en mí misma. Hasta que llegó el domingo de enero, en que me desmayé en el baño de mi casa. No fue exactamente un infarto, aunque durante las primeras horas yo estaba convencida de que lo era. Fue una crisis hipertensiva severa, con lo que el médico llamó un evento isquémico transitorio, que en términos prácticos significa que el flujo de sangre al cerebro se redujo de manera temporal y significativa sin llegar a producir daño permanente. Me desmayé mientras me levantaba de la silla donde bordaba. Me golpeé contra el marco de la puerta del baño al caer, y me quedé en el suelo con la mejilla contra las baldosas frías, sin poder moverme. Estuve así un tiempo que no pude calcular, quizás 20 minutos, quizás 40, con la conciencia suficiente para saber que estaba en el suelo y para entender, con una calma extrañamente serena, que me sorprendió incluso a mí, que si nadie venía podía ser el final. Quien vino fue Consuelo, mi vecina, una mujer de 68 años, que ese domingo había decidido traerme naranjas del árbol de su patio y que al no recibir respuesta al timbre, tuvo la intuición de llamar también al interfono y luego, ante el silencio, de buscar al portero. Me encontraron en el suelo. Llamaron la ambulancia. Y Consuelo, con sus 68 años y sus rodillas, que tampoco estaban para grandes esfuerzos, se sentó en el suelo de mi baño junto a mí y me tomó la mano y me habló con una voz tranquila que me mantuvo anclada mientras esperábamos. Consuelo, que no era familia mía. Consuelo, que no tenía ninguna obligación conmigo más allá del afecto construido en años de café y conversación. Consuelo estaba en ese suelo tomándome la mano. Y mis hijas, que sí eran familia, que sí tenían obligación, no estaban en ningún lugar que me importara. Ese contraste se me grabó con una nitidez que nada de lo que vino después logró borrar. En urgencias me estabilizaron rápido, contactaron a mis hijas, llegaron juntas menos de 1 hora después, con las caras de preocupación que solo puede reconocer una madre porque sabe cuándo son genuinas y cuándo son el reflejo aprendido de lo que se supone que hay que sentir. Esta vez tenían las dos cosas mezcladas. Me tomaron la mano, hablaron con el médico, preguntaron por los próximos pasos. Y por unas horas, en esa sala de urgencias con sus luces blancas y su ruido constante, volví a sentirme su madre sin complicaciones. Me dejé sentir eso porque lo necesitaba, porque soy humana, y porque el amor de una madre no se apaga con la traición, aunque a veces quisiera poder apagarlo. Me ingresaron para observación durante 72 horas. Mis hijas estuvieron la mayor parte del primer día. El segundo día, Valeria llegó a media mañana. Estuvo menos de 2 horas y se fue porque los niños salían del colegio. Daniela mandó un mensaje diciendo que vendría después de comer, pero que tenía una presentación para un cliente que se había complicado. No vino. El tercer día no apareció ninguna de las dos.
Ninguna llamada por la mañana, ningún mensaje al mediodía, ninguna voz conocida al otro lado del teléfono en ningún momento de ese día, que se extendió interminable y blanco, como solo se extienden los días cuando uno los pasa completamente solo, esperando algo que sabe que no va a llegar. La enfermera de turno que entró a las 6 de la tarde me preguntó si quería que llamara a alguien con esa delicadeza específica de quien ya ha visto esta situación otras veces y sabe exactamente lo que significa la silla de acompañante vacía. Le dije que no, que estaba bien. Era mentira, pero era el tipo de mentira que una aprende a decir cuando ha pasado décadas sin nadie que se quede si le dices la verdad. Esa noche fue la más larga de mi vida, y lo digo habiendo vivido muchas noches largas. La noche que Gerardo se fue, las noches de fiebre de las niñas pequeñas, la noche que murió mi madre, y yo estuve con ella hasta el amanecer con la mano entre las suyas. He conocido las noches largas de muchas formas, pero esa noche en la habitación de hospital fue diferente a todas, porque en todas las anteriores el dolor tenía una causa que yo entendía, un enemigo que podía nombrar. En esta el dolor venía de mis propias hijas, y eso tiene una textura que ningún otro dolor tiene, porque uno puede prepararse para casi todo en la vida, para la enfermedad, para la pobreza, para la soledad que viene de quedarse sin pareja. Lo que nadie te prepara es para descubrir que las personas a las que diste todo, las personas por las que diste todo, son capaces de mirarte en una cama de hospital y elegir no venir. Lloré. Lloré con esa manera que aprendes cuando llevas décadas llorando sola, sin ruido, con la boca cerrada, con todo el dolor comprimido en el pecho. Porque si lo dejas salir con toda su fuerza y nadie viene, de todos modos, el aislamiento se vuelve insoportable. Lloré por la niña que fui, por los 32 años de costura, por los zapatos comprados en oferta, por el dinero del depósito que nunca volvió, por todas las veces que dije que estaba bien cuando no lo estaba, que no necesitaba nada cuando necesitaba todo, que podía con más cuando ya no podía. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas, que es un estado físico concreto que produce un vaciamiento peculiar, una limpieza que duele pero que deja el espacio interior diferente, más silencioso y más claro. Y en ese silencio ocurrió algo que no esperaba. No llegó la desesperación, no llegó la resignación, llegó la claridad. Una claridad fría, limpia y sin sentimentalismo de ningún tipo, de esa que solo llega cuando uno ya no tiene nada que proteger salvo a sí mismo. La claridad de quien finalmente se ha quedado sin excusas para no actuar. Y en esa claridad, a las 3 de la mañana, en una habitación de hospital sin nadie, en la silla de acompañante, tomé la decisión más importante de mi vida. No supe todavía exactamente en qué consistía. Solo supe que había algo que hacer, que yo podía hacerlo, y que ya era suficiente de esperar que las cosas mejoraran solas. Con tos, 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 con. Parte 3. El giro y el plan silencioso. Con tos, 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 con. Rosa entró a cambiarme el suero alrededor de las 11 de la noche. Era una mujer de unos 50 años, corpulenta, de movimientos seguros, con los ojos oscuros y atentos de quien ve más de lo que le muestran, y ha aprendido a no hacer de eso una exhibición. Revisó las máquinas, ajustó el gotero, y cuando ya estaba a punto de irse, se detuvo porque me encontró con los ojos abiertos en la oscuridad,
mirando el techo con la fijeza de quien no mira el techo, sino algo que está mucho más lejos. Me preguntó si quería algo para dormir. Le dije que no. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. El reflejo automático de toda una vida de no pedir. Ella no se fue. Se quedó un momento junto a la puerta, me miró y volvió hacia adentro. Se sentó en la silla de acompañante vacía. Me dijo que llevaba 20 años en ese hospital y que sabía distinguir con bastante fiabilidad entre el insomnio que viene del dolor físico y el que viene de otra parte. Que si yo quería hablar, tenía tiempo. Que si no quería, también estaba bien. Pero que no iba a irse a otra habitación sabiendo que yo estaba despierta con esa cara. Algo en su manera directa y sin adornos, sin la compasión performativa, que a veces es peor que la indiferencia, me desarmó completamente. Y empecé a hablar. No de manera ordenada, sino en fragmentos, en ráfagas, en el orden en que las cosas me venían. Y Rosa los fue siguiendo todos sin interrumpir ni intentar reencauzar, con la paciencia de quien entiende que hay historias que necesitan salir como pueden y no como deberían. Le conté la carpeta de Valeria. Le conté las llamadas de Daniela y el guión que seguían. Le conté a Sebastián con su voz melosa de negociador. Le conté los 3 días de silencio. Le conté a Consuelo en el suelo de mi baño, tomándome la mano mientras yo no podía moverme. Le conté el cuaderno verde. Cuando terminé, Rosa no dijo las frases que dicen las personas que no saben qué decir, pero sienten que deben decir algo. Se quedó en silencio unos segundos y luego me hizo una pregunta concreta. ¿Sabía yo que había maneras legales de proteger mi propiedad de manera que ninguna presión familiar pudiera hacerlas inoperantes? ¿Sabía que cualquier intento de obtener mi firma mediante presión o engaño constituía un delito tipificado? No lo sabía. O si lo sabía de manera teórica, nunca lo había conectado con mi situación específica, porque siempre había pensado en ella en términos de familia, de amor, de obligaciones morales, nunca en términos de derechos. Y esa diferencia de perspectiva, en ese momento, fue como abrir una ventana en una habitación que ha estado cerrada demasiado tiempo. Me contó que ella misma había vivido algo similar años atrás, que en ese proceso había encontrado la ayuda de un abogado especializado en protección patrimonial para personas mayores. Sacó un bolígrafo del bolsillo de su uniforme y escribió un nombre y un número en la servilleta de mi mesita con una caligrafía firme y precisa. Me lo dejó junto al vaso de agua. Me deseó buenas noches. Me apagó la lamparita y salió cerrando la puerta con el cuidado de quien no quiere despertar a nadie. Esa noche dormí, profundo y sin interrupciones, por primera vez en semanas. Dormí como duermen las personas que han tomado una decisión, que es diferente a cómo duermen las que todavía están buscando la respuesta. Al día siguiente, antes de que llegara el médico con los resultados, tomé la servilleta y marqué el número. El abogado se llamaba Mauricio Andrade. Contestó él directamente, sin asistentes ni música de espera, con una voz pausada y directa que me gustó desde el primer momento. Le resumí mi situación en 10 minutos, que es el tiempo que hace falta cuando uno tiene la historia ordenada porque la ha estado pensando toda la noche. Él escuchó con atención real, haciendo solo las preguntas imprescindibles. Al final me dijo algo que llevaba toda la vida necesitando escuchar. Señora Elena, usted tiene mucho más poder del que cree, y está perfectamente a tiempo de ejercerlo. El jueves me dieron el alta. Valeria apareció a buscarme con casi 2 horas de retraso, con una disculpa sobre el tráfico y una reunión de última hora. Yo la escuché con la misma calma con que había escuchado todas sus explicaciones, solo que ahora la calma tenía una base diferente. No era la calma de quien acepta porque no tiene otra opción. Era la calma de quien ya sabe lo que va a hacer y no necesita que nada de ese momento lo cambie. Durante el trayecto me habló de Rodrigo, de los niños, de gastos varios,
No preguntó cómo había dormido los 3 días de silencio. No mencionó su ausencia. No preguntó por los análisis. Yo tampoco lo mencioné. Miré el paisaje por la ventanilla del coche y pensé en el viernes por la mañana. Me reuní con Mauricio al día siguiente. Su oficina era pequeña y ordenada, con estanterías hasta el techo y olor a café y a papel. Tenía encima del escritorio una foto enmarcada de una mujer mayor que imagino era su madre, y esa foto, antes de que abriera la boca siquiera, me dijo que podía confiar en él. Estuvimos casi 3 horas revisando todo, con la minuciosidad que merece una situación que afecta a lo más importante que uno tiene: la casa, sin ningún compromiso legal previo que pudiera complicar lo que íbamos a construir. El poco dinero del banco, un seguro de vida que yo había contratado 15 años atrás y que ninguna de mis hijas sabía que existía, cuyos beneficios eran modestos pero reales. El cuaderno verde, que Mauricio examinó página por página con su pluma sobre el bloc de notas, y entonces me hizo la pregunta que nadie me había hecho nunca. No qué era lo justo según las expectativas de alguien, no qué era lo que correspondía según las normas no escritas de la herencia familiar. Me preguntó qué quería yo que pasara con las cosas que había construido con mis propias manos, qué tipo de legado quería dejar. Me tomó varios minutos responder con honestidad, porque durante décadas había organizado cada decisión de mi vida según lo que querían, lo que necesitaban, lo que esperaban otras personas. La idea de preguntarme qué quería yo específicamente era tan inusual que necesité tiempo para encontrar la respuesta en algún lugar de mí misma donde hubiera estado esperando pacientemente. La encontré. Era clara y limpia. Quería que lo que había construido sirviera para algo real. Quería que mi casa, el resultado más concreto de toda una vida de trabajo, no se convirtiera en el activo de personas que la habían querido como herramienta antes de quererla como hogar. Quería que tuviera un propósito que durara más que yo. Y empezamos a construir. Lo primero, el testamento. Actualizado, notarizado, blindado. La casa pasaría, a mi muerte, a una fundación local que trabajaba con mujeres mayores en situación de vulnerabilidad, con la condición contractual de que el inmueble se mantuviera como casa de acogida temporal durante al menos 10 años. Valeria y Daniela recibirían cada una cantidad calculada con precisión, exactamente la mitad del dinero del depósito que Daniela nunca devolvió. No menos, para que no pudieran alegar rencor sin fundamento. No más, para que no hubiera duda de que la decisión era consciente y deliberada. Lo segundo, la protección patrimonial. Una figura jurídica que hacía imposible cualquier transferencia del inmueble sin mi consentimiento libre, informado y reiterado ante notario, en 2 ocasiones separadas por al menos 30 días. Cualquier intento de obtener ese consentimiento mediante presión constituía abuso económico de persona mayor, que era un delito con consecuencias penales concretas. Lo tercero, el acta notarial de plena capacidad mental. Un notario me evaluó y certificó mi estado. Ese documento anulaba preventivamente cualquier argumento futuro sobre mi supuesta confusión o influenciabilidad. Mauricio me explicó que ese era el argumento que más frecuentemente intentaban usar en situaciones como la mía, que la madre estaba influenciada, que no estaba bien de la cabeza, que alguien la había manipulado. Con ese acta, esa puerta quedaba cerrada y sellada. Lo cuarto, el cuaderno verde, transcrito, notarizado y archivado como documento probatorio. No era una denuncia penal, era una vacuna. Una que decía, yo sé lo que pasó, lo tengo registrado, y si alguien lo niega, existe prueba de que ocurrió. Lo quinto, la decisión más personal y más deliberada, el seguro de vida. Modifiqué los beneficiarios. La fundación recibiría el grueso. Consuelo recibiría una parte calculada para darle comodidad sin abrumarla, porque Consuelo no tenía hijos,
Su pensión era modesta y había estado en el suelo de mi baño, tomándome la mano cuando nadie de mi sangre estaba en ningún lugar que me importara. Todo esto llevó 6 semanas. 6 semanas en las que seguí comportándome con mis hijas exactamente como siempre. Contesté sus llamadas. Fui a comer donde Valeria el domingo que me invitó. Escuché a Daniela hablar de sus proyectos. Cuando preguntaban por la casa decía que seguía pensando, que necesitaba un poco más de tiempo, que ya les avisaría. Les daba esperanza suficiente para mantener la relación sin tensiones visibles, porque si se alejaban antes de que yo terminara de construir mi protección, la situación se volvía más impredecible. Aprendí en esas 6 semanas algo sobre la paciencia que creía saber, pero que en realidad estaba aprendiendo por primera vez de verdad. Que la paciencia auténtica no es esperar de manera pasiva, es actuar de manera invisible. Es que el silencio sea la forma más poderosa de acción cuando se ejerce con propósito y con claridad. Mauricio me llamaba cada semana para informarme del avance. Consuelo venía todos los días a tomar café. Rosa y yo nos mandábamos mensajes cortos y cálidos con la regularidad orgánica de 2 personas que se han reconocido en un momento difícil. Y yo bordaba. El mantel para la fundación iba creciendo flor por flor con la lentitud que el trabajo requería. Cada flor era diferente. Cada una representaba algo que yo sabía y que el mantel no necesitaba decir en voz alta para que fuera completamente verdad. Parte 4. La justicia, el desenlace y la reflexión final. El martes de febrero en que todo salió a la luz, era un día de sol de invierno, de esos en que la luz entra oblicua por las ventanas y pinta el suelo de franjas doradas. Mis hijas llegaron juntas a mi casa juntas, lo que ya era señal inequívoca de propósito compartido con una puntualidad que no les conocía y que era otro indicador, la puntualidad de quien tiene algo que ejecutar. Rodrigo venía con ellas, algo que no habíamos acordado pero que tampoco me sorprendió. Lo saludé con la cordialidad de siempre. Le ofrecí café. Dijo que no, que gracias. Se sentaron en el salón. Daniela puso la carpeta sobre la mesa, más gruesa que la anterior, bordes perfectamente alineados. Valeria se aclaró la garganta y empezó el discurso que claramente habían preparado juntos, sobre lo mucho que habían hablado, lo mucho que habían pensado en mí, lo mucho que querían que todo estuviera en orden para que yo pudiera estar tranquila. Rodrigo asentía desde el sillón con la expresión del hombre que ha venido a cerrar un trato que considera prácticamente cerrado. Y mientras los 3 hablaban, yo pensé en Rosa sentada en la silla de acompañante vacía, en Consuelo en el suelo del baño, en el cuaderno verde, en Mauricio y su pluma y sus 3 horas de atención, en las flores del mantel, en todo lo que había construido en silencio mientras ellos preparaban esto. Los dejé terminar, y cuando Valeria me miró esperando mi respuesta, me levanté sin prisa, fui al cajón de la cómoda y saqué 2 sobres blancos. Uno con el nombre de Valeria escrito a mano, otro con el nombre de Daniela. Los puse sobre la mesa, uno frente a cada una, con la misma calma con que habría puesto sus platos en la mesa cuando eran niñas pequeñas. Me miraron sin entender. La incertidumbre en sus caras era genuina. No esperaban esto. Los abrieron. Observé sus caras mientras leían, y fue una de las experiencias más extrañas y más reveladoras de mi vida entera. Ver cómo la seguridad con que habían entrado en mi salón se iba disolviendo línea a línea mientras avanzaban por la carta de Mauricio. Valeria palideció primero, y luego adquirió un color que no le había visto nunca, entre el blanco y el rojo, como si no supiera en cuál de las 2 emociones quedarse. Daniela pasó de la confusión al reconocimiento y luego al pánico antes de componerse en algo más neutro que requirió esfuerzo visible. Rodrigo había empezado a ponerse de pie para acercarse a leer por encima del hombro de Valeria y se quedó a medio camino,
A medio levantarse, sin terminar el movimiento, porque la cara de su mujer le dijo todo lo que necesitaba saber antes de que llegara al texto. La carta de Mauricio explicaba, con la frialdad educada del lenguaje jurídico, que mi testamento había sido actualizado y notarizado recientemente bajo certificación de plena capacidad mental, que la propiedad contaba con protección patrimonial que hacía legalmente imposible cualquier transferencia sin consentimiento libre y reiterado ante notario, que existía registro notarizado de las conversaciones de los últimos meses, que cualquier intento de presión sobre bienes patrimoniales de una persona mayor era un delito tipificado con consecuencias penales, y que, en consecuencia, los documentos de la carpeta que habían traído esa tarde podían llevárselos de vuelta en el mismo estado en que habían llegado. El silencio que siguió fue de los que tienen peso físico, del tipo que uno puede medir porque lo siente presionando contra las paredes y contra el pecho. Nadie habló durante lo que me pareció mucho tiempo. Valeria fue la primera. Su voz salió más aguda de lo normal, con un temblor que podría haber sido rabia o vergüenza, o las dos mezcladas en una proporción que no quise calcular. Me dijo que no podía creerlo, que habían venido con buenas intenciones, que siempre habían querido lo mejor para mí, que alguien me había influenciado, porque yo no era capaz de tomar una decisión así por mí misma, porque ella me conocía, y yo no era así. Me quedé quieta un momento. Y luego le respondí, con una voz que salió más tranquila de lo que yo misma esperaba, que sí me conocía, que me conocía como la madre que siempre decía que sí, que siempre estaba, que nunca ponía límites, que esa persona también era yo, pero que no era toda yo, y que la parte de mí que había tomado estas decisiones era la parte que llevaba toda la vida esperando que alguien le dejara espacio para existir, y que finalmente, en una cama de hospital a las 3 de la mañana, sin nadie en la silla de acompañante, ese espacio lo había encontrado sola. Rodrigo intentó hablar en otro momento con la cabeza más fría, de revisar la situación con todos los abogados en la misma mesa. Lo miré directamente y le dije que no habría otro momento para esta conversación, que la situación estaba revisada, que los abogados habían hablado y lo que habían dicho estaba en los sobres. Rodrigo cerró la boca. Fue la primera vez en todos los años que lo conocía que lo vi sin respuesta preparada. Daniela había permanecido en silencio durante todo ese intercambio. Cuando habló, su voz era diferente a la de su hermana, más baja, más contenida, con menos rabia y más de algo que era más difícil de mirar directamente, porque se parecía demasiado a la incomprensión genuina. Me dijo que no entendía por qué les hacía esto. No con el tono de acusación de Valeria, sino con el de alguien que de verdad no lo entiende. Y eso, que ella no lo entendiera, fue lo más revelador de todo, porque significaba que durante años nunca había procesado lo que ocurría entre nosotras como algo que requiriese ser entendido desde mi perspectiva, solo desde la suya. Le dije que la quería, que la había querido desde antes de que naciera y que no existía ningún documento legal que pudiera cambiar eso, pero que el amor no es un cheque en blanco, que el amor no justifica tratar a una persona como un recurso, que la casa que yo había construido con mis manos durante toda una vida no era una herencia que ellas pudieran reclamar en vida. Era mi casa. Y lo que pasara con ella después de que yo ya no estuviera era mi decisión, tomada con plena conciencia y total libertad. Se fueron los tres en silencio. Rodrigo primero, sin despedirse, porque cuando la negociación fracasa, el negociador se va. Valeria le siguió llorando de una manera que escuché, pero no vi porque ya había salido al pasillo. Daniela fue la última, y en la puerta se detuvo con la mano sobre el marco, la espalda hacia mí. Esperé. No dijo nada. Cerró la puerta con una suavidad que me recordó, de una manera que me dejó sin aliento por un segundo, a la suavidad con que Gerardo había cerrado la puerta aquella noche de enero 40 años atrás. Y me di cuenta de que no era la misma.
La de Gerardo había sido la suavidad de quien se va sin mirar atrás. La de Daniela era la suavidad de quien todavía no sabe hacia dónde mirar. Me quedé sola en el salón con el sol de invierno, pintando franjas doradas en el suelo. Recogí la carpeta de documentos que habían olvidado llevarse y la puse en el cajón de abajo sin abrirla. Fui a la cocina. Me serví el café que había hecho antes de que llegaran y que seguía caliente. Me lo tomé de pie junto a la ventana, mirando la calle, despacio, hasta el fondo de la taza, sin prisa, sin que hubiera nada que hacer inmediatamente después, sin que nadie esperara nada de mí en ese momento, y pensé que hacía mucho tiempo que no tomaba un café de esa manera. Solo ese pensamiento ya era algo. Han pasado 11 meses desde ese martes. Valeria llamó una vez, 3 semanas después, con la voz compuesta de quien ha tenido tiempo de prepararse. Me dijo que quería hablar, que quizás podíamos encontrar una manera de resolver las cosas que fuera buena para todos. Le respondí que podía hablar conmigo cuando quisiera, que mi teléfono seguía disponible, pero que ninguna conversación cambiaría las decisiones ya tomadas, porque estaban construidas para no poder cambiarse sin mi consentimiento explícito y libre. Hubo un silencio. Luego me dijo que lo entendía. No sé si era verdad. No sé si importa. Daniela no ha llamado. Y cada vez que pienso en eso, hay un momento de dolor que no desaparece del todo, porque el dolor de una hija que elige el silencio no tiene cura completa, solo maneras de seguir viviendo con él. Pero también, cada vez que pienso en eso, hay algo más que el dolor, algo debajo que es más sólido y más permanente, la certeza de que actué bien, de que hice lo que tenía que hacer, y de que si Daniela quiere volver algún día y encontrarme dispuesta a hablar honestamente, la puerta no está cerrada. Pero esperarla con la vida suspendida es algo que aprendí. Con 72 años y una crisis hipertensiva y una noche en un hospital, que no estoy dispuesta a hacer. Vivo en mi casa con una cotidianidad que tiene una calidad diferente a la de antes. Más tranquila, más mía. Me levanto cuando me despierto. Desayuno con calma. Borro en el bastidor durante las horas en que la luz entra bien. Consuelo viene casi todos los días con algo. Naranjas, un trozo de tarta, una historia del barrio. Comemos juntas varias veces por semana, sin protocolo ni ceremonias. Rosa y yo nos mandamos mensajes con la regularidad orgánica de 2 personas que se reconocieron en la oscuridad de una noche difícil y eligieron seguir conociéndose. Mauricio me llama cada 2 meses y hemos desarrollado algo que ya no es solo una relación profesional. El mantel para la fundación tiene 187 flores. Las más recientes son también las más complejas, como si mis manos hubieran decidido aprovechar el tiempo que les queda para ir más lejos de lo que habían ido antes. Cuando esté terminado, será la pieza más bella que haya salido de mis manos en toda mi vida. Y ahora te pregunto a ti, que llevas todo este tiempo escuchándome, ¿cuántas veces has callado lo que merecías decir para no crear conflicto? ¿Cuántas veces has dado lo que no tenías para que alguien que sí tenía no se incomodara? ¿Cuántas veces has puesto tus necesidades en el último lugar de la lista y has llamado a eso amor? Lo que yo viví no es un caso excepcional. Es más común de lo que nadie quiere reconocer. Hay mujeres ahora mismo, en este momento en que escuchas esto, que están siendo presionadas para firmar lo que no deberían firmar, para ceder lo que no deberían ceder, para callar lo que deberían decir. Mujeres que creen que su edad las hace vulnerables cuando en realidad las hace más libres de lo que nunca han sido, porque ya no tienen nada que demostrar y ya no tienen miedo de perder el amor de quien nunca lo dio del todo. Te digo lo que Rosa me dijo a mí aquella noche, con la misma convicción con que ella me lo dijo. Tienes más poder del que crees, y estás a tiempo de ejercerlo. No te estoy pidiendo que dejes de querer a tu familia. Te estoy pidiendo que no confundas quererlos con borrarte a ti misma. Te estoy pidiendo que protejas lo que construiste, que no esperes que la gratitud llegue sola porque a veces no llega,
que pongas tu nombre en algún lugar de la lista antes de que sea demasiado tarde para hacerlo con dignidad. El amor de una madre es el amor más generoso que existe. Pero incluso la generosidad tiene derecho a sus límites. Incluso la madre más entregada tiene derecho a decir hasta aquí. Incluso la mujer que ha dado todo tiene derecho a mirar lo que le queda y decidir para qué va a usarlo. Yo tenía 72 años. Me dejaron sola en una cama de hospital creyendo que ya no era capaz de nada importante. Y en esa cama, en esa soledad que ellas construyeron alrededor de mí sin entender lo que estaban construyendo, me convertí en la persona más capaz y más decidida que había sido en toda mi vida. Ese fue su mayor error y la mejor decisión de la mía. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que la necesite escuchar hoy. Y si tienes a tu madre cerca, si tienes a una mujer mayor en tu vida que ha dado todo sin pedir nada, llámala ahora. No esta noche, no mañana, ahora. Porque el tiempo que tenemos juntos es el único recurso que de verdad no se recupera cuando se acaba.